Un niño sin hogar le advierte a un multimillonario: no abras esa caja fuerte. Lo que ocurre a continuación te dejará sin palabras. Ethan había pasado la mayor parte de su vida aprendiendo a desaparecer, no en el sentido literal. No tenía magia, ni trucos, ni ilusiones, sino de la manera que más importaba cuando la supervivencia dependía de no ser notado. Sabía qué callejones ofrecían la mejor protección, qué contenedores de basura se vaciaban al final, qué dueños de tiendas harían la vista gorda si se quedaba cerca de sus puertas el tiempo suficiente para robar un momento de calor. La ciudad era un lugar implacable para los niños como él. No tenía familia, ni hogar, ni red de seguridad que lo atrapara si se caía. Pero había aprendido desde el principio que permanecer invisible era a veces la única manera de llegar al día siguiente. Sin embargo, esa noche fue diferente. El frío era más fuerte de lo habitual. El viento atravesaba las delgadas capas de ropa que había ido recogiendo durante los últimos meses. Sus manos, entumecidas por la exposición, estaban metidas profundamente en los bolsillos de una vieja chaqueta enorme, llena de agujeros. Estaba sentado encorvado detrás de una hilera de contenedores de basura en el callejón que había detrás de un edificio de oficinas, y su aliento salía en bocanadas lentas y controladas de color blanco contra el aire helado. Se suponía que no debía estar allí, pero no tenía ningún otro lugar a donde ir. La mayoría de los lugares habituales ya estaban ocupados por otros que vivían la misma vida que él. Portales, edificios abandonados, estaciones de autobuses donde los guardias de seguridad estaban demasiado cansados para preocuparse. Este callejón, apartado de las calles principales, se había convertido en un refugio temporal en las noches en las que el frío era demasiado brutal para soportarlo. La mayoría de las noches, allí no pasaba nada. El edificio estaba tranquilo después del anochecer. El estacionamiento estaba vacío salvo por alguna patrulla de seguridad ocasional. Era una zona muerta, un lugar donde los ricos se iban a casa y los pobres pretendían que no existían. Pero esa noche, algo se sentía mal. Ethan lo sintió antes incluso de abrir los ojos. Un cambio en el aire. Una tensión que se instaló en sus entrañas, inexplicable pero innegable. Levantó la cabeza ligeramente, con cuidado de permanecer oculto detrás del contenedor oxidado, y miró a través del estrecho hueco entre los contenedores de metal. Lo que vio le provocó una oleada de inquietud. El aparcamiento no estaba vacío. Había coches de lujo, elegantes, negros, caros, alineados cerca de la entrada. El tipo de coches que solo había visto en revistas y en los escaparates de las tiendas que emitían canales de noticias financieras que no tenía por qué ver. No eran los vehículos de los empresarios corrientes que trabajaban hasta tarde. Pertenecían a hombres que tomaban decisiones que cambiaban el curso de la vida de las personas. Ethan se ajustó más la chaqueta y observó cómo un grupo de hombres salía de los coches. Iban vestidos con trajes oscuros, sus movimientos eran precisos, sus voces eran bajas mientras intercambiaban palabras demasiado distantes para que él las oyera. Pero no necesitaba oírlos para saber que algo no iba bien. Había visto hombres así antes. No exactamente como estos, pero sí como su tipo. La forma en que se comportaban, la forma en que escrutaban su entorno como si evaluaran constantemente las amenazas, le recordaba a los matones que rondaban por las calles de la ciudad, cobrando deudas con fría eficiencia. Entonces, llegó otra figura, Lucas Hale. Ethan lo reconoció al instante. El hombre estaba en todas partes, su rostro en las vallas publicitarias, su nombre mencionado en los informes de noticias sobre acuerdos multimillonarios y asociaciones poderosas. Lucas Hale no solo era rico, era intocable. Un hombre que controlaba industrias enteras, que se sentaba en salas donde se tomaban decisiones que cambiaban el mundo. Ethan nunca había esperado verlo en persona. No aquí, no en un lugar como este. Se encogió aún más en las sombras, sus instintos le gritaban que se mantuviera fuera de la vista. Pero algo en él resistió el impulso de correr. Algo en esto no tenía sentido. ¿Por qué un hombre como Lucas Hale estaba aquí, en medio de la noche, en un lugar al que la gente como él no pertenecía? Ethan siguió observando, con el corazón latiendo con fuerza pero con firmeza, mientras Hale avanzaba con expresión indescifrable. Caminaba con la tranquila confianza de un hombre que nunca había conocido el miedo, que nunca había tenido que cuestionar su propia seguridad. Los hombres de traje se formaron a su alrededor, en un silencioso reconocimiento de la jerarquía que había en la sala. Incluso allí afuera, con el frío,
El poder tenía una forma de moldear el espacio que lo rodeaba. El multimillonario habló brevemente con uno de los hombres, sus palabras todavía demasiado distantes para que Ethan las captara. Pero lo que sea que dijeron hizo que el grupo se tensara un poco antes de avanzar hacia la entrada del edificio. El estómago de Ethan se retorció. Esta no era una reunión de negocios. No había cámaras, ni reporteros, ni asistentes detrás tomando notas o programando seguimientos. No había público para lo que fuera que estuviera sucediendo aquí. Y si había algo que Ethan sabía sobre los poderosos, era que no operaban en secreto a menos que hubiera una razón. Sus dedos se hundieron en la tela deshilachada de sus mangas mientras debatía su próximo movimiento. Todos sus instintos le decían que se diera la vuelta, que buscara otro lugar para dormir, que fingiera que nunca había visto nada de esto. Pero algo lo mantuvo congelado en su lugar. Un sentimiento. Una certeza profunda e inquebrantable de que algo malo estaba a punto de suceder. Su mente repasó las posibilidades. Tal vez era paranoia. Tal vez así era como los multimillonarios manejaban sus asuntos, a puerta cerrada, lejos de miradas indiscretas. O tal vez era algo peor. Ethan tragó saliva con fuerza. No sabía qué había dentro de ese edificio, pero algo en sus entrañas le decía que fuera lo que fuese, tenía el potencial de cambiarlo todo. Y por primera vez en mucho tiempo, no pudo apartar la mirada. Ethan permaneció congelado en su lugar, con la respiración entrecortada mientras observaba a Lucas Hale y a los hombres desaparecer dentro del edificio. Sus instintos le gritaban que se alejara, que fingiera que nunca había visto nada de esto. Lo último que necesitaba era involucrarse en algo que estaba mucho más allá de su comprensión. Pero algo no encajaba. Había pasado suficiente tiempo en las calles para reconocer el peligro cuando acechaba bajo la superficie. La forma en que se movían los hombres de traje, sus ojos moviéndose constantemente, sus manos nunca se alejaban demasiado de sus chaquetas. Estos no eran solo socios comerciales. Y Lucas Hale, un hombre que valía más dinero del que Ethan podía siquiera comprender, estaba allí solo, sin periodistas, sin séquito, sin equipo de seguridad propio. Eso no era normal. Sus dedos temblaban contra sus mangas deshilachadas mientras sopesaba sus opciones. Si se iba ahora, podría desaparecer en la noche como siempre hacía, y lo que sucediera dentro de ese edificio no sería asunto suyo. Pero si se quedaba, si decidía seguirlo, podría descubrir algo que podría costarle más de lo que estaba dispuesto a pagar. La decisión fue tomada antes de que pudiera convencerse de lo contrario. Se movió rápidamente, su delgada figura le permitió deslizarse entre los estrechos huecos de la valla sin que nadie lo notara. Sus pies apenas hicieron ruido contra el pavimento mientras se acercaba al costado del edificio, con el pulso martilleándole en los oídos. La puerta ya había comenzado a cerrarse detrás del último hombre, y Ethan aceleró el paso, lanzándose hacia adelante justo a tiempo para deslizarse por la entrada antes de que la pesada cerradura hiciera clic en su lugar. Estaba dentro. El aire era más frío aquí, estéril y silencioso. El zumbido distante de los sistemas de ventilación llenaba el silencio. El suave pitido de los teclados y el parpadeo ocasional de las cámaras de seguridad se alineaban en los estrechos pasillos, sus lentes de vidrio oscuro escaneando en busca de movimiento. Ethan se apretó contra la pared, su cuerpo inmóvil, su respiración controlada. Ser atrapado significaba problemas. Se había colado en edificios antes, oficinas abandonadas, almacenes olvidados, pero esto era diferente. No había ventanas rotas, ni puertas oxidadas, ni signos de decadencia. Este lugar era funcional, bien mantenido y, lo más importante, todavía estaba en uso. Se movió con cuidado, sus pasos silenciosos contra el piso de baldosas, sus ojos escaneando en busca de cualquier señal de dónde habían ido los hombres. El pasillo se extendía frente a él, múltiples puertas alineadas a cada lado, pero solo una tenía luz filtrándose a través de las grietas. Eso tenía que ser. Ethan avanzó lentamente, sus dedos rozando el frío metal del marco de la puerta mientras miraba hacia adentro. La habitación era grande, pero no de la manera que había esperado. No había mesa de conferencias ni monitores de seguridad de alta tecnología, solo un escritorio, unas cuantas sillas y, en la pared del fondo, una enorme caja fuerte de metal. Y de pie frente a ella, los hombres de antes. Lucas Hale estaba en el centro de ellos. Su presencia era imponente incluso en la penumbra. No hablaba, pero su postura, la forma en que se comportaba,
dejaba en claro quién tenía el poder en la sala. Los otros hombres estaban cerca, con expresiones ilegibles, sus movimientos calculados. A Ethan se le revolvió el estómago. Algo no cuadraba. Había visto cajas fuertes antes, pero no como esta. Era de acero grueso reforzado con un teclado y un escáner biométrico. Nadie ponía ese nivel de seguridad en algo a menos que valiera la pena protegerlo, o a menos que estuviera destinado a ser una trampa. Sus ojos recorrieron rápidamente los bordes de la caja fuerte, y se quedó sin aliento cuando notó algo que los demás no habían notado. Apenas visibles en la penumbra, unos cables delgados recorrían el marco de la puerta, metidos cuidadosamente en las costuras donde nadie pensaría en mirar. No eran parte de la caja fuerte en sí. Se habían agregado más tarde. Ethan había visto configuraciones como esta antes, no en lugares como este, sino en los rincones olvidados de la ciudad donde la desesperación engendraba creatividad. Había visto a personas manipular puertas para mantener a otros afuera, colocando trampas improvisadas con vidrios rotos, cables trampa o, en los peores casos, pequeños dispositivos explosivos rescatados de quién sabe dónde. No era solo una medida de seguridad, era algo mucho peor. Lucas Hale no lo vio. Extendió la mano hacia el teclado y sus dedos se posaron sobre los números. Estaba a segundos de poner en marcha algo que no se podía deshacer. El pulso de Ethan se aceleró. No pensó. No podía. El instinto se impuso a todo lo demás mientras empujaba la puerta para abrirla y daba un paso hacia la luz. Su voz atravesó el espeso silencio de la habitación. ¡No abra la caja fuerte! La reacción fue instantánea. Todas las cabezas de la habitación se volvieron hacia él y sus rostros pasaron de una indiferencia indescifrable a una hostilidad aguda e inmediata. Uno de los hombres reaccionó más rápido que los demás, dio un paso adelante y movió la mano hacia algo dentro de su chaqueta. A Ethan se le apretó el pecho. Había cometido un error. El peso del momento se derrumbó sobre él, y la realidad de lo que acababa de hacer se asentó como hielo en sus huesos. Se había expuesto. Se había metido en algo que no entendía, y ahora no había salida. Lucas Hale, sin embargo, no se movió. El multimillonario permaneció inmóvil, su mirada penetrante fija en Ethan, evaluándolo, calculándolo. No había ira en su expresión, ningún desdén inmediato, solo una consideración fría y mesurada. Los segundos se alargaron hasta la eternidad. El hombre más cercano a Ethan se acercó a él, su agarre férreo mientras agarraba el brazo del chico. Otro de los hombres dio un paso hacia adelante, sus dedos flotando sobre el arma oculta debajo de su traje. Pero Ethan ya no estaba concentrado en ellos. Su mirada permaneció fija en la caja fuerte, su respiración se aceleraba, su mente corría a toda velocidad por todos los posibles resultados. La trampa todavía estaba allí. El peligro no había pasado solo porque habían dirigido su atención hacia él. Lucas Hale, finalmente rompiendo su silencio, dio un paso hacia adelante. Ethan sintió el peso de la mirada del multimillonario posarse sobre él como una fuerza física. Por un momento, toda la habitación estuvo al filo de un cuchillo. Y entonces, Lucas Hale volvió a coger la caja fuerte. En el momento en que la voz de Ethan resonó en la habitación, el tiempo pareció detenerse. Lucas Hale, con la mano suspendida sobre el teclado de la caja fuerte, se giró bruscamente. Sus ojos fríos y calculadores se clavaron en el chico que estaba de pie en la puerta. Sus dedos se curvaron ligeramente como si resistiera la urgencia de completar el movimiento que había estado a punto de hacer. El peso de su mirada era casi sofocante, su expresión ilegible, atrapada entre el enojo y la curiosidad. Los hombres de traje reaccionaron al instante. Su entrenamiento se puso en marcha con precisión. Uno de ellos se abalanzó hacia adelante. Su fuerte agarre aferró el delgado brazo de Ethan, tirándolo más hacia la habitación. La fuerza repentina dejó a Ethan sin aliento, pero apenas la registró. Otro hombre dio un paso medido más cerca, su mano suspendida cerca del interior de su chaqueta, los dedos temblando hacia algo invisible pero inconfundible. Un arma. Ethan se retorció para liberarse del agarre que lo sujetaba, pero la fuerza del hombre era abrumadora. Su corazón martilleaba en su pecho, pero no dejó de luchar. No dejó que el miedo hundiera sus garras en él. No estaba pensando en lo que podrían hacerle, solo estaba pensando en la caja fuerte. Ethan había pasado la mayor parte de su vida aprendiendo a desaparecer, no en el sentido literal. No tenía magia,
ni trucos, ni ilusiones, sino de la manera que más importaba cuando la supervivencia dependía de no ser notado. Sabía qué callejones ofrecían la mejor protección, qué contenedores de basura se vaciaban al final, qué dueños de tiendas harían la vista gorda si se quedaba cerca de sus puertas el tiempo suficiente para robar un momento de calor. La ciudad era un lugar implacable para los niños como él. No tenía familia, ni hogar, ni red de seguridad que lo atrapara si se caía. Pero había aprendido desde el principio que permanecer invisible era a veces la única manera de llegar al día siguiente. Sin embargo, esa noche fue diferente. El frío era más fuerte de lo habitual. El viento atravesaba las delgadas capas de ropa que había ido recogiendo durante los últimos meses. Sus manos, entumecidas por la exposición, estaban metidas profundamente en los bolsillos de una vieja chaqueta enorme, llena de agujeros. Estaba sentado encorvado detrás de una hilera de contenedores de basura en el callejón que había detrás de un edificio de oficinas, y su aliento salía en bocanadas lentas y controladas de color blanco contra el aire helado. Se suponía que no debía estar allí, pero no tenía ningún otro lugar a donde ir. La mayoría de los lugares habituales ya estaban ocupados por otros que vivían la misma vida que él. Portales, edificios abandonados, estaciones de autobuses donde los guardias de seguridad estaban demasiado cansados para preocuparse. Este callejón, apartado de las calles principales, se había convertido en un refugio temporal en las noches en las que el frío era demasiado brutal para soportarlo. La mayoría de las noches, allí no pasaba nada. El edificio estaba tranquilo después del anochecer. El estacionamiento estaba vacío salvo por alguna patrulla de seguridad ocasional. Era una zona muerta, un lugar donde los ricos se iban a casa y los pobres pretendían que no existían. Pero esa noche, algo se sentía mal. Ethan lo sintió antes incluso de abrir los ojos. Un cambio en el aire. Una tensión que se instaló en sus entrañas, inexplicable pero innegable. Levantó la cabeza ligeramente, con cuidado de permanecer oculto detrás del contenedor oxidado, y miró a través del estrecho hueco entre los contenedores de metal. Lo que vio le provocó una oleada de inquietud. El aparcamiento no estaba vacío. Había coches de lujo, elegantes, negros, caros, alineados cerca de la entrada. El tipo de coches que solo había visto en revistas y en los escaparates de las tiendas que emitían canales de noticias financieras que no tenía por qué ver. No eran los vehículos de los empresarios corrientes que trabajaban hasta tarde. Pertenecían a hombres que tomaban decisiones que cambiaban el curso de la vida de las personas. Ethan se ajustó más la chaqueta y observó cómo un grupo de hombres salía de los coches. Iban vestidos con trajes oscuros, sus movimientos eran precisos, sus voces eran bajas mientras intercambiaban palabras demasiado distantes para que él las oyera. Pero no necesitaba oírlos para saber que algo no iba bien. Había visto hombres así antes. No exactamente como estos, pero sí como su tipo. La forma en que se comportaban, la forma en que escrutaban su entorno como si evaluaran constantemente las amenazas, le recordaba a los matones que rondaban por las calles de la ciudad, cobrando deudas con fría eficiencia. Entonces llegó otra figura, Lucas Hale. Ethan lo reconoció al instante. El hombre estaba en todas partes, su rostro en las vallas publicitarias, su nombre mencionado en los informes de noticias sobre acuerdos multimillonarios y asociaciones poderosas. Lucas Hale no solo era rico, era intocable. Un hombre que controlaba industrias enteras, que se sentaba en salas donde se tomaban decisiones que cambiaban el mundo. Ethan nunca había esperado verlo en persona. No aquí. No en un lugar como este. Se encogió aún más en las sombras, sus instintos le gritaban que se mantuviera fuera de la vista. Pero algo en él resistió el impulso de correr. Algo en esto no tenía sentido. ¿Por qué un hombre como Lucas Hale estaba aquí, en medio de la noche, en un lugar al que la gente como él no pertenecía? Ethan siguió observando, con el corazón latiendo con fuerza pero con firmeza, mientras Hale avanzaba con expresión indescifrable. Caminaba con la tranquila confianza de un hombre que nunca había conocido el miedo, que nunca había tenido que cuestionar su propia seguridad. Los hombres de traje se formaron a su alrededor, en un silencioso reconocimiento de la jerarquía que había en la sala. Incluso allí afuera, con el frío, el poder tenía una forma de moldear el espacio que lo rodeaba. Y la única razón por la que seguía de pie era porque un niño sin hogar lo había detenido. La tensión en la habitación seguía siendo intensa, pero algo más había cambiado.
La forma en que los hombres miraban a Ethan había cambiado. Ya no era solo un niño de la calle que había vagado por donde no debía estar. Había visto algo que ellos no habían visto. Los había salvado a todos. El multimillonario giró la cabeza ligeramente. Su expresión era ilegible. Ethan se preparó, esperando una orden de despido, una orden para ser expulsado del edificio ahora que el peligro inmediato había pasado. Pero las palabras nunca llegaron. En cambio, Lucas Hale permaneció en silencio. Su mirada se detuvo en Ethan solo una fracción de segundo más de lo esperado. Luego, sin decir palabra, se volvió hacia sus hombres. Y Ethan se dio cuenta de que, por primera vez, no lo estaban ignorando. Pasaron los días, pero el recuerdo de esa noche nunca se desvaneció. Ethan se encontró en un lugar que nunca hubiera imaginado. No acurrucado bajo un puente, ni acurrucado detrás de un contenedor de basura para calentarse, sino dentro de una de las propiedades más lujosas de la ciudad. Por primera vez en años, no era invisible. No era una ocurrencia de último momento, una sombra que se deslizaba inadvertida por las calles. Lo habían traído aquí, no como un intruso, no como un problema que había que eliminar, sino como un invitado. La habitación que le habían dado era más grande que cualquier espacio que hubiera llamado suyo. La cama era demasiado blanda, las sábanas increíblemente suaves, el aire olía a algo limpio y desconocido. Apenas durmió la primera noche, demasiado asustado de despertarse y encontrarse de nuevo en el frío, dándose cuenta de que todo había sido un sueño. Pero no lo fue. Y pronto, estaba de pie en una oficina de gran altura, mirando a través de un escritorio ancho y pulido al mismísimo Lucas Hale. El multimillonario estaba sentado con los dedos entrelazados, su mirada aguda estudiando a Ethan en silencio. Su expresión era indescifrable, pero el desdén habitual, la autoridad espontánea que lo acompañaba, se habían suavizado, aunque solo fuera un poco. Ethan se sentía fuera de lugar. No pertenecía a una habitación como esa. Las ventanas del piso al techo mostraban el horizonte de la ciudad, que se extendía infinitamente debajo de ellas. El aire estaba cargado de poder, con el silencioso zumbido de la influencia que solo provenía de hombres que eran dueños del mundo y lo moldeaban a su antojo. Y, sin embargo, él estaba allí, por lo que había sucedido. Lucas habló con cuidado, sus palabras fueron deliberadas. Reconoció lo que Ethan había hecho, no solo la advertencia, no solo la interrupción, sino el hecho de que lo había salvado. Había evitado algo irreversible. Lucas no creía en los accidentes. Ethan se sentó rígido en su silla, con los dedos agarrando los apoyabrazos, sin saber cómo responder. Había pasado años sin ser visto, sin ser escuchado, navegando en un mundo al que nunca le importó si vivía o moría. Y ahora, uno de los hombres más poderosos del país lo estaba mirando, no a través de él, no más allá de él, sino directamente a él. Nunca antes había estado en una posición como esa. Lucas continuó hablando, su voz medida, controlada. Ethan podía escuchar el peso detrás de ella, el reconocimiento tácito de que los eventos de esa noche habían cambiado todo. No se trataba solo de una caja fuerte. No se trataba solo de una bomba, se trataba de confianza. Ethan había sido un don nadie, un niño de la calle sin nada a su nombre, y sin embargo había visto algo que ninguno de los hombres de Lucas había visto. Había hablado cuando nadie más lo había hecho. Y eso importaba. Lucas tomó una decisión ese día, una que Ethan nunca podría haber predicho. No se limitaría a darle las gracias. Iba a cambiar su vida. Los arreglos se hicieron rápidamente, sin esfuerzo. Lucas se aseguró de que Ethan tuviera un lugar donde quedarse, un techo estable sobre su cabeza, ropa que no estuviera hecha jirones ni desgastada. Se aseguró de que el chico que una vez había vagado sin rumbo por los callejones olvidados de la ciudad tuviera una educación, oportunidades que nunca antes habían estado a su alcance. No como caridad, no como una deuda que pagar, sino como reconocimiento, porque en el mundo de Lucas Hale, las personas que veían cosas que otros no veían, las que actuaban cuando otros vacilaban, eran raras, y la rareza era valiosa. Ethan luchó por procesarlo todo. Nunca le habían regalado nada. Cada comida que había comido, cada noche que había sobrevivido, había sido por la que había luchado. La idea de que alguien, especialmente alguien como Lucas, se interesara en su futuro era casi imposible de comprender. Pero sucedió. Y pasaron los años. Ethan creció. Estudió más de lo que jamás pensó que lo haría,
Se esforzó más allá de los límites que alguna vez creyó que lo definían. Aprendió sobre negocios, sobre seguridad, sobre el delicado equilibrio de poder que gobernaba el mundo. No solo le dieron una segunda oportunidad, sino que le dieron conocimiento. Y el conocimiento, se dio cuenta, era el arma más poderosa de todas. A pesar de todo, Lucas siguió siendo una presencia silenciosa en su vida. Nunca actuó como una figura paterna, nunca intentó convertir a Ethan en algo que no era. Pero observaba. Y cuando Ethan necesitaba orientación, cuando tenía preguntas que nadie más podía responder, Lucas siempre estaba allí. La noche de su graduación, Ethan estaba de pie en un escenario con un birrete y una toga negros impecables, un diploma en sus manos que simbolizaba más que un logro académico. Era la prueba de que el pasado no lo definía, que las calles que alguna vez había llamado hogar no eran su futuro. Miró a la multitud, escudriñando los rostros. Y entonces, allí estaba. Lucas Hale, sentado en la primera fila, observaba con orgullo silencioso. El mismo hombre al que Ethan le había gritado una vez desesperado. El hombre que casi había muerto por lo que había dentro de esa caja fuerte, era ahora el que se había asegurado de que tuviera un futuro. Ethan inhaló lentamente. El peso de todo lo que sentía se apoderó de él. Esto nunca había sido solo un momento. Había sido un punto de inflexión. Una advertencia se había convertido en algo más grande. Y el vínculo que se había formado entre ellos, uno construido no sobre la sangre, ni sobre la obligación, sino sobre la confianza, era inquebrantable. Porque Ethan nunca olvidaría la noche en que impidió que un multimillonario abriera su última caja fuerte.